Queridos hermanos, les quiero desear un feliz sábado a todos los que en este momento se encuentran viéndonos en este programa de culto divino de Zoom TV Latino. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes de nuevo la palabra de Dios. Y antes de hacerlo, quisiera invitarles a que junto conmigo oremos para que Dios nos dirija en este estudio. Querido Señor y Padre bueno, tú que moras y reinas en las alturas de los cielos. Entendemos que no podemos entender la Biblia si no es por la iluminación de tu Santo Espíritu. Y a esta hora venimos ante ti, Señor, necesitados de ese Espíritu, pues sabemos que sin ti nada somos. Y al tocar este tema, oramos para que tu Espíritu sea quien impresione los corazones, haga las debidas impresiones, convenza a cada uno de nosotros de la necesidad de crecer en nuestro caminar con Cristo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Una de las leyes necesarias para la vida es la ley del crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay salud y no hay vida. La salud de un bebé y de un niño en crecimiento se determina por su crecimiento continuo. Y el pediatra constantemente está revisando si de acuerdo a la edad que tiene el niño, su estatura y su peso es proporcional. Lo mismo hace un agricultor con las plantas. Si la planta no está creciendo, significa que hay un problema o con la semilla que era defectuosa o con la planta misma. O quizá hay un elemento externo que está impidiendo ese crecimiento, una plaga, mucha agua, mucho sol. Pero el punto que estamos tratando de enfatizar aquí con esta ilustración es que el crecimiento es indispensable para que haya vida. Si no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay frutos y no hay vida. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Si no hay crecimiento diario, no hay vida, no hay madurez, nos vamos a estancar espiritualmente. Tristemente, esta es la experiencia de muchos cristianos que han estado satisfechos con los avances que ya han hecho en el pasado, pero que se han quedado allí y no han buscado avanzar en su crecimiento y caminar con Cristo Jesús. El apóstol Pablo, que creo yo fue el autor de la epístola a los Hebreos, tiene que asumir esta problemática que había entre los creyentes a quienes él se dirigía. Pues ellos, después de haber conocido la luz y la verdad, estaban, en vez de avanzar, retrocediendo. Y el apóstol Pablo dirige palabras muy directas y fuertes a los creyentes a quienes es dirigida la epístola a los Hebreos. Y quiero comenzar hablando de la condición espiritual de la audiencia a quien es dirigida esta carta. Vayamos al libro de Hebreos, el capítulo 2, y vamos a leer versículos del 1 al 4. Hebreos, el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y antes de ir allí, quiero mencionar algo. La epístola a los Hebreos es una epístola un poco distinta a las demás epístolas paulinas en la forma en cómo está estructurada. Comúnmente las epístolas paulinas tenemos que una porción de la epístola es exposición y la otra porción de la epístola es exhortación. Pablo entonces presenta, por ejemplo en Romanos, los primeros 11 capítulos, exposición, la exposición de la doctrina de la justificación por la fe. Pero el capítulo 12 al capítulo 16 está la exhortación. Con base a esa exposición, así es que tenemos que vivir. Pero en la epístola a los Hebreos vemos que no es el caso. Vemos igual exposición y exhortación, pero la exposición y la exhortación son más cortas. Es decir, él continuamente va de aquí para allá de exhortación, de exposición a exhortación. Entonces tenemos, por ejemplo, que el capítulo 1 de Hebreos es la primera
exposición. Capítulo 2, versículos del 1 al 4, es la exhortación. Luego, capítulo 2, versículos del 5 al 18, tenemos de nuevo exposición, la naturaleza de Cristo. Luego, capítulos 3 y 4, tenemos la exhortación. Voy a leer algunos pasajes de las secciones de la exhortación para poder tener una idea de cuál era la condición espiritual de los creyentes. Vamos al capítulo 2, versículos del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Nótese que en esta primera exhortación, el apóstol recuerda a los creyentes la importancia de con más diligencia atender a las cosas que han oído. Ahora, cuando vamos al capítulo 1, versículos 1 y 2, vamos a ver la razón por la cual el apóstol es tan incisivo en atender a las cosas que han oído. Note lo que nos dice Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, este es el Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nótese, en el Antiguo Testamento Dios habló por medio de profetas y la voz de ellos era tan autoritaria, incluso la voz de los ángeles, como dice acá, y aquí está haciendo referencia específicamente cuando los ángeles fueron allí a Sodoma a visitar y su voz, haber rechazado, trajo juicio a la ciudad. Si recibió tal retribución, la voz de los profetas y la voz de los ángeles, cuánto más la voz del Hijo de Dios, que fue confirmada con milagros, nos dice el versículo 4, con señales, con prodigios, con diversos milagros, repartimientos del Espíritu, refiriéndose al Pentecostés y los milagros que vemos en el libro de Hechos, bajo el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu, repartimientos del Espíritu que dice acá. Es decir, estos creyentes tenían suficiente luz, no tenían excusa. ¿Cuánto más nosotros? Yo les hago una pregunta. ¿Quiénes tienen más luz? ¿Los creyentes de Hebreos o nosotros? Bueno, no hay mayor luz, y en esto quiero ser claro, no hay mayor luz que la revelación de Jesús. Amén. La revelación de Jesús es la mayor luz que jamás un ser humano pueda recibir. Así que tanto ellos como nosotros hemos recibido la revelación de Jesucristo. Pero hay un elemento adicional a nosotros que es subordinado a esa luz, a la gran luz, la luz mayor que es Jesús, que es el don profético a través de los escritos de Ellen White. O sea, tenemos más luz en ese sentido, es decir, tenemos más revelación, si lo colocamos de esa manera, tenemos más revelación. Así que hago ese comentario porque quiero que nosotros miremos, nos ubiquemos en esta exhortación y no lo leamos como que, vaya, qué generación tan falta de fe. No,
esto también es para nosotros, para ti, para mí. Ahora, no voy a leer la exhortación de los capítulos 3 y 4, pues la exhortación allí es la falta de fe. Uno de los problemas que tenían era que, así como los israelitas en el desierto, que habían visto los milagros de Dios, pero endurecieron su corazón, así también los creyentes de Hebreos estaban en peligro de caer en tal ejemplo de incredulidad. Eso es el capítulo 3 y 4. Pero vamos ahora al capítulo 5, porque en el capítulo 5, del versículo 1 al 10, de nuevo tenemos exposición. De hecho, la exposición comienza del capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 5, versículo 10. Otra vez de nuevo tenemos la exposición de Jesús, el gran sumo sacerdote. Ahí se introduce un nuevo elemento teológico. Pero de nuevo ahora vemos exhortación. Capítulo 5, y esta es una exhortación más larga, esta quizás es la más larga, va del capítulo 5, versículo 11 hasta el capítulo 6, versículo 20, donde se interrumpe el argumento teológico para dos cosas. Número 1, para advertir en contra del peligro de caer y desviarse, el peligro de dejar de crecer. ¿Ok? Esa es la primera advertencia, que eso es el capítulo 5, 11 hasta el capítulo 6, 8. Y la segunda advertencia es para animarles a que perseveren en la confesión de Jesús, a que sean firmes en su confesión de Jesús. Ese es el capítulo 6, versículo 9 hasta el versículo 20. Algunos creen que el libro de Hebreos es un sermón de Pablo o del autor la persona que haya dado el sermón y que alguien estaba escribiendo. Así que si tomamos esto como un sermón, pues tendría sentido porque va de exhortación, exposición, exhortación, lo que haya sido. Pero digamos si es un sermón, la audiencia quizás hasta este momento ya ha estado escuchando por 15 minutos. Y de repente tenemos esta exhortación y quizá esta exhortación ha un poco sobresaltado a la audiencia después de haber estado escuchando por 15 minutos. ¿Cuál era el peligro en el cual se encontraban los cristianos de Hebreos? Primero, ellos estaban en peligro de animar, de albergar autocompasión e infidelidad. Vamos a leer algunos textos. Hebreos capítulo 10. Hebreos el capítulo 10, de nuevo vamos a saltar a la sección de la exhortación. Hebreos el capítulo 10, porque a partir del capítulo 7, todo eso hasta el capítulo 10, versículo 25 aproximadamente, tenemos que eso es una sección larga de exposición, ¿ok? De las bondades del nuevo pacto. Cómo el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Jesús, mejor sacerdote, en el capítulo 7. El nuevo pacto mejor que el antiguo, el capítulo 8. El santuario celestial mejor que el santuario terrenal, capítulo 9. Y el sacrificio de Jesús mejor que el sacrificio de las bestias, el capítulo 10. Esos son los 4 puntos de la exhortación en esa sección. Entonces regresamos al capítulo 10, versículo 26 al 31. Vamos a leer acá. Nos dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Note que suena muy similar a la exhortación del capítulo 2, versículos del 1 al 4, que ya leímos. De nuevo, estas personas habían conocido la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados. En el tiempo, el siglo II aproximadamente, había una controversia en cuanto a qué quiso decir el autor de Hebreos con esto. Y algunos padres de la iglesia llegaron a la conclusión de que si usted después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si usted pecaba, teniendo luz, ya no había más perdón para usted. Luego otro sugirió que dijo, bueno,
en realidad usted solo tiene la oportunidad de ser perdonado una sola vez. Pero luego se aclaró el asunto y dijo, no, aquí está hablando es de otro tipo de pecado. No tengo tiempo para probar qué tipo de pecado se habla acá, pero se los puedo decir, no les puedo dar la evidencia, aunque es muy claro en Hebreos, y está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, porque estas personas al pecar voluntariamente, como dice acá, están cortando su relación con Jesús a través del Espíritu Santo, que no hay nada que Jesús pueda hacer por ellos. ¿Ok? Y entonces dice, si se peca de esa manera, dice, ya no queda más sacrificios por los pecados. Hermanos, esto es una cosa bien terrible, una advertencia bien tremenda. Ahora, yo no sé los universalistas cómo entienden estos textos. Lo más seguro es que les darán su propia interpretación, espiritualizando todo. Pero claramente aquí nos muestra que una persona puede alcanzar una condición en la cual ya no quedan más sacrificios por los pecados cuando se peca voluntariamente, pero esto no es algo de una sola vez. Es una persistencia en el pecado voluntario una y otra vez. ¿Qué le espera? Versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? ¿Sí ve? Hacer afrenta al Espíritu de gracia es cometer el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, esto es serio. Las personas que hoy están diciendo que el Antiguo Testamento era de ley y de juicio, pero el Nuevo Testamento es de gracia. Y ahora Dios, la pena punitiva del Antiguo Testamento ya no la vemos en el Nuevo Testamento. No la vemos como teocracia, pero el reino celestial tiene un tiempo en el cual juzgará a los malvados. Y eso está claro aquí en la palabra de Dios. No es el tema, pero era importante que lo viéramos acá. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Aquí está citando Deuteronomio 32, 35 y 36. Horrenda cosa, dice, es caer en manos del Dios vivo. Así que nótese que este es el peligro en el que estaban. Ahora, las dificultades por las cuales ellos habían pasado, había causado en ellos un letargo espiritual. Su sentido espiritual, su discernimiento espiritual se había opacado y ya no podían discernir entre el bien y el mal. Ahora, esto es importante lo que voy a decir aquí, me voy a detener un poco en este punto, porque voy a leerles algunos textos. Estos hermanos habían pasado por pruebas, esa fue una de las razones por las cuales se enfriaron. Vamos a ver algunas de las pruebas por las cuales ellos habían pasado. Versículos 32 al 34 del libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 34. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Nótese que ellos comenzaron bien, tuvieron un buen comienzo, estaban involucrados en el ministerio de las prisiones, se acordaban de los pobres. Nos dice acá también que les tocó sostener grandes combates de padecimiento.
les tocó sufrir vituperios y tribulaciones. Fueron hechos un espectáculo por su tenacidad y fidelidad. Pero llegó un momento en que dejaron de crecer. Y al dejar de crecer entonces, comenzaron a menguar. Las pruebas Dios las permite en nuestras vidas para ayudarnos a crecer. Pero si las pruebas que Dios permite en mi vida para crecer, nosotros no las tomamos en fe, entonces lo que va a pasar es que nuestros sentidos espirituales se van a adormecer. Vamos a comenzar a declinar espiritualmente, porque las pruebas tienen el efecto o de hacernos más como Cristo o de endurecernos. Dependiendo de la condición del corazón, entonces la prueba tendrá un efecto distinto en nosotros. Así como el sol, que es el mismo, derrite el hielo pero endurece el barro, de la misma manera las pruebas derriten y hacen más humilde al siervo de Dios, pero endurecen al que se quiere aferrar a sus pecados. Y esto comenzó a pasar con ellos. Ahora ya entendemos por qué el apóstol los trataba de animar con palabras como las que encontramos en Hebreos 2:18. Hebreos 2:18, donde les dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Imagínense ustedes aquí, estas personas están pasando por todas estas pruebas y el apóstol les presenta a Jesús, que padeció por las mismas cosas. También en capítulo 4, versículo 15, de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Así que este era el peligro. Ahora vamos a un texto más. Estamos primero haciendo el diagnóstico del problema. Vamos a Hebreos, vamos a dos textos más. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Miren qué más estaba pasando. ¿Cómo nosotros reaccionamos a la prueba? ¿Nos regocijamos o nos volvemos más amargados? Con este grupo de hermanos que estaban en peligro de abandonar su fe, se estaban volviendo más amargados. Noten lo que estaba sucediendo. Capítulo 12, versículo 15. Miren bien, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Os estorbe para qué? Para alcanzar la gracia de Dios. Y por ella muchos sean contaminados. No solo, cuando yo albergo en mi corazón raíz de amargura, no solamente estorba mi crecimiento espiritual, sino que también otros son contaminados por la misma raíz de amargura. ¿Se han sentido ustedes, cómo se han sentido más bien cuando en la iglesia hay alguien súper negativo y amargado? Nada le gusta, siempre objeta. Cierto que permea esa influencia, se siente un espíritu pesado. ¿Cómo nosotros respondemos ante las pruebas? ¿Estamos nosotros creciendo, hermanos? Ahora vamos a Hebreos capítulo 6. De nuevo, todos estos textos que estoy dando pertenecen a las secciones de la exhortación. Capítulo 6, versículos 4 al 8. Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 8. Dice, porque es imposible, volviendo al punto del pecado imperdonable, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí
al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Wow, vamos a dejarlo allí. Qué tremenda exhortación. De nuevo, los que una vez fueron, dice acá el versículo 4, iluminados. ¿Por qué estoy compartiendo esto con ustedes, hermanos? Mi corazón está profundamente dolido porque en los últimos meses, diría yo en los últimos 2 años, más que todo en este periodo de pandemia, he visto muchos hombres y mujeres fuertes en Dios comenzar a alejarse del redil, saliéndose de la iglesia, cayendo en vientos de doctrina, dudando de aquellas cosas que antes creían, siendo llevados de aquí para allá. Hay una razón por la cual eso está pasando. Han dejado de crecer. Se han quedado satisfechos con el conocimiento que ya tenían, con la experiencia que ya tenían, con lo que el pastor les enseñó. Pero ahora cuando son desafiados por nuevas doctrinas, pero ahora cuando son desafiados por pruebas familiares, pruebas en la iglesia, pruebas personales, no tienen de qué aferrarse, porque solamente han ido con el momentum, con el primer impulso que tuvieron cuando experimentaron el poder del Espíritu Santo. Y han ido con ese, es como cuando uno tiene ese carro. Yo recuerdo cuando era niño tenía un carro de esos de impulso, ¿okay? Que uno al carro le hacía así hacia atrás y tenía como un resorte, que el resorte se enrollaba y uno le hacía al carro y yo le hacía hasta que ya las llantas no rodaban más y lo soltaba. Entonces el carro se iba, pero ya llegaba un momento en que el resorte se le perdía el impulso al carro y paraba. Bien, a veces muchos cristianos estamos así. Recibimos el primer impulso cuando nos bautizamos. El Señor, los primeros meses, qué linda experiencia. Estamos en el primer amor, el impulso. Pero luego, como aún seguimos moviéndonos, bueno, creemos que ya ese impulso nos va a llevar hasta el final y no nos recargamos diariamente. Todos los días hay que sacarle el impulso al carrito para que siga yendo. No dependas del impulso de tu primera vez, no dependas del impulso de ayer. Quizá ayer escuchaste un sermón que te recargó de nuevo. O quizá en tu culto personal el Señor te habló de una manera increíble y te recargó de nuevo. Bueno, hoy te tienes que volver a recargar. Ahora, en los minutos que me quedan, yo quiero hablar de manera especial, quiero concentrarme en Hebreos capítulo 5, versículo 11, a Hebreos capítulo 6, versículo 3. Ese es el pasaje en el cual me quiero concentrar. Hay una palabra allí que me interesa que estudiemos. Vamos al versículo 11. Después de haber presentado la exposición de Jesús como sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, el apóstol dice, versículo 11, acerca de esto, o sea, de que Jesús es sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, acerca de esto dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Será por qué? Porque es muy difícil la doctrina de Jesús como sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿Cuál es la dificultad? Bueno, sigamos leyendo, dice, por cuanto os habéis hechos, ¿qué? Tardos para oír. Nótese que la falta de crecimiento en los creyentes los había hecho, ¿cómo? Tardos para oír. Sigamos leyendo. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Saben que yo me asombro al ver personas en la iglesia con tantos años, incluso ancianos de iglesia, que usted le dice sea maestro de escuela sabática, predique. No, yo no sé. No lo puedo hacer. No conozco suficiente. Si nosotros estamos siguiendo
el proceso natural de crecimiento. Yo no estoy diciendo que todos tengan que ser predicadores, pero sí naturalmente aquel que ya tiene tiempo de conocer la verdad debería ser un maestro, porque todos podemos enseñar a cualquier esfera. Pero se asombra el apóstol y dice, debiendo ya ser maestros. Después de tanto tiempo, yo no sé cuánto tiempo has estado en la iglesia. Y esto no es solo para los ancianos o los diáconos. Cada uno de nosotros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Ahora vamos a ver cuáles son, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales, wow, mire qué palabra tan fuerte. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, no de alimento sólido. Wow. Ahora, algunos toman este texto y dicen, bueno, ya no necesitamos más leche, solo alimento sólido. Eso no es lo que el apóstol está diciendo acá. El problema no es que participemos de leche, porque la leche la tenemos que seguir tomando todo el tiempo. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a ver, primero, ¿qué le denomina el leche y qué le denomina leches primeros rudimentos? Es lo mismo, leches primeros rudimentos. ¿Y cuál es el alimento sólido? Bueno, aquí está la leche. Vamos a saltarnos a el versículo, capítulo 6, versículo 1. Yo les hago una pregunta. ¿Nosotros aún tomamos leche? Bueno, ya no de la misma calidad y la misma cantidad que el bebé necesita, ¿cierto? Pero a todos nos gusta la leche. Necesitamos líquidos, ese es el punto, líquidos. El punto acá no es la etapa, sino la solidez. En otras palabras, el bebé necesita tomar leche porque es que no tiene dientes y no puede masticar. Pero ya haber crecido, ya puede comer alimento sólido. ¿Significa que no puede comer leche porque ya no es bebé? No. ¿Cuál es la leche? Capítulo 6, versículo 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Note que Pablo le llama a la leche los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, y esa es la palabrita donde quiero que nos detengamos. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Noten, este es de nuevo una de las doctrinas que se considera leche. La doctrina del arrepentimiento de obras muertas por la fe. Versículo 2, la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Nótese que incluso el juicio eterno, el apóstol Pablo lo coloca como leche. Entonces note que aquí hay una progresión. Lo primero que usted hace es arrepentirse. Luego se bautiza. Luego se imponen las manos. Se consagra. Luego la resurrección de los muertos. Se experimenta una nueva vida. Luego el juicio venidero. ¿Ok? Vemos una progresión en la experiencia cristiana. Y esto es lo que Pablo considera como leche, como rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Será que él dice, como esto es leche, no lo prediquemos? No, el versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. En otras palabras, Pablo está diciendo, no es que debamos rechazar estas cosas. Hay personas que escuchan un sermón donde solo se habla del amor de Dios, el arrepentimiento, y dicen, en este tiempo ya no deberíamos estar escuchando eso. Bien, ¿será que no necesitamos escuchar más del arrepentimiento? ¿Será que no necesitamos escuchar más del bautismo? ¿Será que no necesitamos escuchar más de la consagración? ¿Del juicio? Es importante, esto hay que repasarlo constantemente. El problema es quedarse allí. Contextualmente ya les he mostrado muchos textos donde la preocupación del apóstol era que habían sido iluminados, que deberían estar creciendo, pero se quedaron allí. Ese es el problema. Ahora, ¿cuál es el alimento sólido? Bueno, él no lo define claramente, pero el contexto claramente nos dice que lo que va a decir, o sea, lo que ya dijo en el capítulo 5 y lo que va a decir ahora en el capítulo 7, ese es el alimento sólido. La doctrina, la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial.
Dice ahora el versículo 13. Todo el que participa de la leche, esto es capítulo 5, versículo 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, nótese que los que son bebés y participan de leche no pueden discernir entre el bien y el mal. Esto es importante. Hay personas que dicen cuando se les dice algo en cuanto a ciertos requerimientos de la palabra de Dios. Hermano, eso no está bien. Pero yo no le veo nada de malo a eso. O sea, a mí me preocupan esas respuestas. Porque veo que esa persona o lo ha perdido o nunca ha adquirido el discernimiento entre el bien y el mal. Y no estamos hablando en lo que yo crea que es malo, porque a veces está esa esfera, que hay cosas que yo creo que son malas y las llevo un poco al extremo, pero en realidad Dios no las ve de la misma manera. Pero hay cosas que claramente son malas. Pero hay personas que dicen, yo no le veo nada de malo ir al cine y ver películas de violencia. Yo no le veo nada de malo a bailar, a música, a escuchar música secular cuando no estoy en la iglesia ni en una reunión religiosa. Bueno, mi oración para usted es que Dios le arregle los ojos, porque lo que está malo son los ojos suyos, que no le ve nada de malo a eso. Ahora, la palabra aquí, esto es importante, y antes de analizar una palabrita que tengo acá, yo quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Disciernes tú entre el bien y el mal? ¿Has desarrollado tú el discernimiento entre el bien y el mal? Una razón por la cual no tenemos ese discernimiento es porque no estamos creciendo de acuerdo al contexto de lo que estamos nosotros acá analizando. ¿Ok? Ahora, nos dice acá en el versículo 14 que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Ahora, la palabra para madurez es la palabra griega, aquí se las voy a dar. Es una palabra que a veces se traduce, la palabra teleios, ¿ok? Y a veces se traduce en otras versiones como perfección. Perfección. Ok, de hecho, cuando nosotros vamos a capítulo 6, versículo 1, que de nuevo ya habíamos analizado, capítulo 6, versículo 1, donde dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es la misma raíz, aquí es teleiotes, ¿ok? Teleios, teleiotes, es la palabra. Perfección, aquí en el contexto, entonces, ¿qué es, hermanos? Perfección es madurez. Y esa es una definición bíblica de perfección. Yo sé que esa es una palabra en la cual hay mucha controversia y discusión teológica en cuanto a qué es perfección. Perfección aquí es madurez. Perfección puede verse como el resultado final, pero también esa perfección es presente en cada etapa del crecimiento. En otras palabras, aquella persona que no está creciendo, aquella persona que no vive en proporción a la luz que ha recibido y a conocimiento que ha recibido, es una persona que no es madura espiritualmente, por lo tanto no es perfecta. Hay un fenómeno que está sucediendo y voy a hablar ahora de aquellos que
profesan creer en la verdad presente. Aquellos que simpatizan con los ministerios de sostén propio, que han estado en fundaciones por mucho tiempo, vida en el campo, vegetarianismo. Hay un fenómeno que estoy viendo que me preocupa mucho, porque si hay gente que ha estudiado mucho y ha recibido tanta luz, son ellos. Tienen cultos todos los días en sus ministerios, estudian la Biblia, el espíritu de profecía. Se dice que tienen la doctrina más pura, no adulterada por la nueva teología. Pero después de un tiempo para acá, muchas personas se han estancado. Algunos han dejado incluso la fe. Muchas personas se han estancado. Han dejado de crecer. De nuevo, están yendo para atrás. Parece ser que de alguna manera han llegado a la conclusión que su experiencia pasada fue incorrecta, entonces ahora necesitamos hacer reformas. Hay reformas que se necesitan hacer, pero hay otras reformas que no se necesitan hacer. Porque usted puede reformarse o deformarse. Algunas son reformas, otras son deformas. Y van para abajo. Y van para abajo, porque han quedado satisfechos con lo que les han dado y no estudian por sí mismos, no crecen por sí mismos. Algunos de ellos han sido seguidores de hombres y no han sido seguidores de Cristo. Y déjenme decirles que ellos son más responsables que incluso un miembro regular de iglesia, que quizá no haya obtenido toda esa luz. Son más responsables ante Dios por la luz que han recibido. Es decir, ellos deben estar viviendo a mayor altura que un laico regular que es nuevo en la iglesia y que no ha tenido esa experiencia del estilo de vida adventista de los últimos días, como la salud, el campo, la educación y esas cosas. Son más responsables. ¿Pero qué estamos viendo? No hay mucha diferencia entre los hijos de ellos y los hijos de los hermanos de la iglesia. Lo que antes decía, mira los hijos de los hermanos de la iglesia. Mira eso como son. Mira el hijo del pastor. No hay mucha diferencia entre sus hijos y los hijos de los hermanos de la iglesia. Ya no hay mucha diferencia incluso en cómo se visten. Ya no hay mucha diferencia incluso en cómo adoramos. La diferencia que sigue habiendo es que estos viven en el campo y los otros viven en la ciudad y que quizá estos son vegetarianos o veganos y los otros no 100%. Aún mantenemos esa diferencia. Estos cultivan, los otros compran en el supermercado. Pero ¿dónde nosotros estamos? ¿Cómo estamos midiendo el crecimiento nosotros? ¿Cómo estamos midiendo el crecimiento? La palabra madurez, importantísima. Jesús dio una ilustración muy sencilla para entender qué es la perfección cristiana. Vamos allí a una parábola que dio Jesús en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4. El Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, versículos 26 al 29. San Marcos, el capítulo 4, versículos 26 al 29. Esta parábola solo se encuentra en Marcos, la parábola de la semilla que crece. Jesús dijo, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto a la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, teleio, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, nótese que Jesús aquí utiliza el mismo concepto de la madurez y lo ilustra de una manera muy sencilla. Una semilla que crece. A ver, todos tenemos un conocimiento básico de la agricultura.
Vamos a imaginarnos la semilla con la cual todos podamos relacionarnos, una semilla de maíz. Maíz se cultiva casi en todo el mundo. ¿Qué es una semilla de maíz? Aproximadamente el maíz, dependiendo del tipo de maíz, pero el maíz puede tomar de 2 a 3 meses para madurar, para crecer y dar la mazorca y estar listo para la cosecha. Bien. Bueno, imagínese que usted plante la semilla de maíz, a la semana le brote, nace la primera nace la primera hojita allí. Y entonces está recién nacida, pero usted ahora tiene una mata de maíz que ya está grande, está llena de fruto, y usted comienza a comparar ambas y dice, oh, esta plantita que acaba de nacer es tan imperfecta, porque note lo que le falta para llegar a la estatura de esta otra. Yo les hago una pregunta, ¿es congruente esa comparación? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque es que usted está comparando de manera improporcional. Esta mata lleva meses sin crecer, meses creciendo. Esta apenas fue sembrada. Pero déjenme decirles algo, tanto esta chiquita como la grande, ambas son perfectas. ¿Están conmigo? ¿Por qué ambas son perfectas? Porque esta tiene el crecimiento que se espera de una planta de una semana y esta tiene el desarrollo que se espera de una planta de 3 meses. Ambas son perfectas. Pero imaginémonos que ahora esta planta, pasan las semanas, pasan los meses y se queda solamente así y no crece. ¿Qué diríamos? ¿Es perfecta? No. ¿Por qué? Tiene hojas, ha crecido un poquito, pero lleva 2 meses y sigue nada más teniendo 2 pulgadas. Pregunta, ¿hay allí desarrollo? No. ¿Por cuál es el problema? Pero sigue viva. Está allí, está sostenida, aún va a la iglesia. Aún se ve verde. Pero ¿cuál es el problema? Que la estatura en la que está no está en proporción al tiempo desde que nació. Ese es el problema. Si cada uno de nosotros estamos viviendo a la altura de la luz que Dios nos ha dado, entonces la Biblia dice, somos maduros a cada etapa, somos perfectos a cada etapa. Aquí no estamos hablando de perfección absoluta, ni impecabilidad, ni una persona que nunca peca, no. Estamos hablando del crecimiento armonioso a medida que recibimos más y más luz. Algunos dicen, ay no, pero creer que aún después de recibir a Cristo yo puedo cometer errores, eso es una herejía. El hecho de que no haya conocimiento y necesitamos seguir creciendo nos puede condicionar a cometer errores. ¿Ok? Déjenme leerles una cita de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 45, donde Ellen White explica esta parábola. Nos dice, la germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual, cuando uno nace de nuevo. Y el desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento cristiano. Como en la naturaleza, así también en la gracia, no puede haber vida sin crecimiento. La planta debe crecer o morir. Así como su crecimiento es silencioso e imperceptible, pero continuo, así es el desarrollo de la vida cristiana. En cada grado de desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta. Voy a repetir eso. En cada grado de desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta. Pero si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá un avance continuo. Este es el punto acá. Continuo. Ahora, yo no quiero que después de este sermón tú estés un poco ansioso y diciendo, ay, si estoy creciendo. La planta no se preocupa por eso, no te preocupes por eso. Si siempre estás mirando al sol de justicia, si todos los días estás recibiendo sol, si todos los días estás recibiendo agua, el Espíritu Santo, si todos los días estás recibiendo alimento, la palabra de Dios, no se preocupe por el crecimiento, porque estás creciendo, tiene que haber crecimiento.
Porque luego algunos pueden caer en la ansiedad de estar mirándose constantemente dentro de sí. ¿Será que sí estoy creciendo o no? ¿Será que sí? No, ese no es el propósito. Eso lo juzga solo Dios. Esto se llama la santificación. Dice ella, la santificación es la obra de toda la vida. Con la multiplicación de nuestras oportunidades aumentará nuestra experiencia y se acrecentará nuestro conocimiento. Llegaremos a ser fuertes para llevar responsabilidades y nuestra madurez estará en relación con nuestros privilegios. Vuelvo a leer esa última parte. Nuestra madurez estará en relación con nuestros privilegios. Nosotros cuando vemos a alguien nuevo que entra a la iglesia con joyas, pintado, nosotros decimos, no puede entrar, ¿cómo viene así a la iglesia? Se nos olvida esto. Esa persona no ha tenido los mismos privilegios que hemos tenido nosotros. Debemos dar la bienvenida a estas personas a la iglesia, pues Dios las ha traído allí porque las quiere cambiar, las quiere transformar, Él no las quiere dejar así. No nos comparemos con otros en nuestro crecimiento cristiano. Miremos solo a Jesús, miremoslo solo a Él, imitémosle solo a Él, pues Él es el único modelo perfecto que nosotros podemos imitar. La perfección que Dios desea que alcancemos es la perfección que a través de su gracia podemos alcanzar en nuestra esfera y ser perfectos en nuestra esfera, así como Dios es perfecto en la suya. Vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, Señor, si nosotros somos parte de ese grupo a quien habla el apóstol, quien ha recibido tanta luz, pero nos hemos quedado estancados, oro, Señor, para que nos despiertes y obres en nosotros el crecimiento proporcional a la luz que hemos recibido. Danos de tu Santo Espíritu, aliméntanos cada día con tu palabra. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén.